Bienvenidos a Región No Catalogada. Soy Gutiérrez. En la línea tenemos a la tía. Hola. ¿Qué tal, tía? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí lidiando con asuntos gastroenterólogos, pero todo bien. ¿Qué te pasó, tía? No, pues es eso que empiezas con malestar y lo googleas y dices, ay, podría ser algo inocuo, puedes estar como muriéndote, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué especulo? Mejor voy al doctor. Entonces, más que nada es como un malestar que estoy monitoreando, ¿no? Cultura de la prevención. Muy bien. También tenemos en la línea a el maestro Daniel Alfonso de la Torre Robles. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Guti y tía, aquí en el programa de Región No Catalogada. Por aquí estaremos conversando. Muy bien, tía, pues qué pena que estés regalando las partes de tu cuerpo y que ni siquiera te paguen por ello. Que digo, no, o sea, no sé cuánto alcance el costo de un apéndice saludable en el mercado negro, pero No lo sé. suena que estás perdiendo parte de tu inversión. Es como esa palanquita del coche, ¿no? Que dices, no sé ni para qué era, pero le falta y me molesta, ¿no? Es como... y sé que no puedes, sabes que cuando lo quieras revender te van a decir, oye, pero qué... Pero sí, o sea, más bien es sácale provecho, una buena anécdota. Divagábamos en cómo encapsular como tus órganos en resina tipo ámbar y llevarlo como a las juntas o ponerlo en el pomo de la palanca de velocidades. Eso es una excelente idea y algún día dentro de muchos miles de años tendremos Jurassic Tía. Un nicho de mercado. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el microcosmos. Es el segundo programa de Región No Catalogada. Y en el primer programa empezamos esta travesía siendo que nuestra brújula siempre es la geografía, empezamos con la geografía más grande. Empezamos con las nociones del universo, con en general todo lo que son las galaxias, lo que constituye realmente lo que entendemos por el universo. Y hoy lo que vamos a intentar es ver la contraparte de eso. La vez pasada nos decían que el universo es tan grande que no hay ni siquiera forma sencilla de expresar la inmensidad y en su contraparte la pequeñez de lo que somos y en dónde estamos ubicados. Pero hoy tenemos la contraparte donde vamos a hablar de qué tan pequeñas son. Ese universo a su vez está conformado por cosas sumamente pequeñas y donde temo que también nos van a decir es tan increíblemente pequeño que las dimensiones están fuera de la imaginación humana. Y para empezar la discusión, la historia de la semana o lo que viene más a colación es el pensador presocrático Demócrito, que es mejor conocido por ser el más famoso, al parecer la teoría ya existía, pero el más famoso proponente de la teoría atómica. En aquel entonces, la primera pregunta que se hacía normalmente en la filosofía natural, era de qué están hechas las cosas. Y todos ubicamos, ¿no? Estas nociones de los elementos, que si todo estaba hecho de fuego, que si todo estaba hecho de aire, y todo era fuente, todas las distintas presentaciones de la existencia eran fuente de la transformación de un solo elemento. Demócrito es realmente revolucionario al decir que no todo está formado de un solo elemento, sino que en general el universo está formado por cosas sumamente pequeñas, que son los átomos, y bueno, en el sentido de átomo, que es lo indivisible. Y esos átomos no solo son lo que constituyen la materia y toda la existencia,
sino que además caen del cielo. Demócrito decía, los átomos van cayendo en una forma diagonal hacia la Tierra, y bueno, todas las cosas que vemos y que percibimos están hechas por átomos. Pero lo interesante aquí es que, a pesar de que es una especulación en el sentido de que no tenía una forma de comprobarlo con experimentos, esa especulación después resulta ser cierta, y después resulta que tampoco es cierta, o por lo menos es cierto a medios. Los átomos ya, creo que la teoría ha avanzado mucho. Pero otra cosa interesante es que, en una de las propuestas de aquel entonces, y que por muchos siglos fue aceptada, es que nosotros percibíamos, en general, la percepción era posible gracias a que nuestros ojos emitían como unas pequeñas partículas que rebotaban en los objetos, o bien que los objetos emitían pequeñas partículas que entraban a nuestros ojos, y eso permitía que percibiéramos los objetos. Y por muchos siglos el consenso era que eso era cierto, pero después llega ciertos movimientos científicos más hacia la época moderna y dicen, no, es que los antiguos eran unos idiotas. ¿Cómo de que los objetos emiten partículas para que nosotros los percibamos? Eso es una falacia, es todo porque rebota la luz. Y ahora parece ser que en efecto emiten partículas, pero sobre todo lo que nos debe hacer pensar esto es que lo que parece ser cierto en un momento y a todas luces es cierto, después deja de serlo, y un ratito más tarde vuelve a ser cierto un poco más. Es como... Sí, o sea, es como con el caso de, no sé, como Bill Clinton y lo de Mónica Lewinsky, ¿no? En su momento no fue cierto, y ya después fue cierto, y va cambiando. Aún en la ciencia... Todo es un tema de contextos. Yo no tuve sexo con esa mujer, definamos sexo. Así es. Es algo interesante cómo a veces también la ciencia avanza, pero de repente la aplicación se adelanta un poco. La ciencia debe decir, oye, como por ejemplo te pones a ver todos los como elementos comerciales o aplicaciones comerciales que tenían elementos radioactivos en los 40s, en los 50s, cuando todavía no se sabía bien la ciencia cierta, como los efectos nocivos de la radiación, ¿no? Pero de repente tenías placas dentales que se blanqueaban con sales de uranio, vidrio entintado con plutonio. Incluso en la Segunda Guerra Mundial los soldados aliados traían un pequeño disco de radio en el casco en la parte de atrás para poderse ver de noche sin tener que hablarse. Es básicamente pintura radioactiva, y es interesante también porque tiene esto de ok, funciona, no me pregunto demasiado, lo aplico y después veremos, ¿no? Es como una actitud, ya una proactividad un poco peligrosa, ¿no? Pero pues, muchas veces se avanza así, cometiendo errores. ¿Alguna vez viste el kit de Mi Alegría? Del el reactor atómico. Ajá. De hecho, es una empresa, era de mi tocayo, era Gilbert Toys, y hacía muchos kits un poco enfermos. De hecho, si te metes como a las listas de los 10 juguetes más peligrosos de la historia, creo que 6 son de ellos. O sea, tenían por ejemplo un taller de carpintería con una sierra circular a escala, tenían un taller de soplado de vidrio, tenían un taller de fundición de plomo. Okay, o sea, hablamos de los 50, ¿no? Pero la joya de la corona era este kit de ciencia nuclear, que tenía una pequeña muestra de, no sé si era uranio o plutonio, porque plutonio es mucho más raro, y tú podías hacer tenías como un pequeño contador Geiger y podías como ver las fluctuaciones. ¿Saben por qué fracasó ese producto? Porque era muy caro. O sea, en su momento, o sea, en los 50 valían $90. O sea, no se podías comprarte un coche pequeño. Probablemente. Pero realmente nunca fue un tema de seguridad. Sí. Es el tipo de sí es que algún malo de cómics va. Es como de sí, compré todos los kits de mi alegría
de elementos radioactivos y ahora tengo una gran bomba. Una bomba sucia. Y como esta máquina que se robaron y ya el gobierno dice, bueno, no la devuelvan, pero no la abran. Y hoy en día es una pregunta muy, muy pertinente porque tampoco sabemos todas las cosas que ahora hacemos o que creemos y que mañana van a ser falsas y sumamente nocivas para la salud. Todos estamos culturalmente reprobables, ¿no? ¿Perdón? Culturalmente reprobables, ¿no? Estamos como en ese riesgo constante. Absolutamente, y estamos en riesgo que, no sé, que los celulares causen tumores en el cerebro. Bueno, respecto a eso, fíjate que está abierta como esa posibilidad, ¿no? Y también que causen daño, aunque, bueno, también sí, bueno, hasta eso sí ha estado en investigación al respecto. He visto algunos trabajos donde estudian como la interacción de los campos electromagnéticos con las células. Y bueno, hasta la fecha se ha visto que, digamos, para el rango de frecuencias por la radiación que anda por la calle, no pasa como que a mayores. Sí se deforman y eso, pero hasta la fecha no ha habido como más problema. Esperemos que no encuentren cosas raras. Lo que decían también en microondas cuando empezó. De hecho, empezó curioso porque fue una prueba de comunicaciones. Y era un ingeniero que tenía una barra de chocolate en su bolsa y de repente vio que estaba completamente fundida y es porque él estaba como en el paso de la emisión de las microondas. Y dijo, puede estar en interesante. Pero sí, mucho tiempo de microondas también generaba, o sea, lo que te decía la mamá de no pegues la cara al vidrio, ¿no? Pero ¿por qué? Con la nariz ahí. Es hipnótico, es como la nueva lavadora. Suena sumamente triste porque este científico de repente estaba trabajando, metió la mano a su bolsillo y estaba llena de chocolate derretido. Dije, ¿qué hago con esto? Tengo que darle sentido. Bueno. Creo que lo decía Nietzsche, hay que darle sentido al sufrimiento. Entonces es una prueba de microondas. Y justamente para hablar sobre todas estas, sobre cómo hablar sobre el microcosmos, pero también hablar sobre cómo funciona la ciencia. Tenemos el privilegio de tener al maestro doctorante Daniel de la Torre, que nos habla desde Ensenada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guti, tía? Y ya nos platicaba sobre las investigaciones que ya se busca o se puede más o menos saber que hay interacción entre los celulares y nuestras células, entonces. Sí, bueno, yo estuve participando en mis estudios de licenciatura estaba viendo cómo deforman los campos electromagnéticos las membranas celulares. Y bueno, realmente para ciertos rangos de frecuencia, pues parece ser que no hay como mucha interacción que parece ser nociva. Pero como sí se han observado como efectos de que al momento de que deformas el núcleo, por ejemplo, de una célula, puedes expresar como ADN o alguna modificación a ese nivel. Pero pues todavía está como muy, muy en pañales todo eso. Eso entra como dentro del rubro de la biofísica. Y pues realmente es un tema como muy complejo, todavía en mucho desarrollo. Señor tío, usted como diseñador industrial y empresario, ¿qué hace con esta información? Dice, sí, hasta que no lo descubran y que no haya una norma oficial mexicana, yo le sigo ordeñando la tecnología, así como hasta que haya normatividad y estudios, que aún así... Pues tristemente pasa, ¿no? Es que es como que eres cómplice de un juego corrupto en el cual lo hacen las empresas, tú lo haces como proveedor, como diseñador, lo hacen los proveedores de materias primas, es como hasta que no se prohíba, seguiremos comiendo asbesto. Entonces, sí, ¿no? Todo este tema del lobby, por ejemplo,
Y hay mucha más conciencia, afortunadamente. O sea, ya hay medios de comunicación mucho más abiertos, más controlados, menos controlados más bien. Pero, por ejemplo, o sea, investigas de quiénes invierten de repente más en todo el tema de cambio climático, investigación. Muchas veces son las mismas petroleras, pero es justamente como vamos a forzar evidencia de que no está pasando, o de que no es tan grave, o de que no es nuestra culpa, ¿no? Es como ponen un equipo de científicos a tratar de decir que no. De decir que no, o que no es tan grave. Pero ahorita ya digamos que ante la evidencia es abrumador, ¿no? Pero esta es una inquietud que le empezó digamos que a la civilización desde hace unos 70 años, ¿no? Desde los 30 ya empezó a haber estudios como prospectivos de crecimiento industrial, de emisiones de gases, pues pintaban un panorama complicado, ¿no? Y ahorita justamente ya estamos viviendo las consecuencias y ya la gente lo nota, ¿no? Aún así, pues estamos como en una época extraña en la cual puedes ufanarte de decir, la ciencia no tiene razón, yo lo que puedo ver y sentir es lo que yo entiendo. O sea, es como volvimos un empirismo muy descarnado, ¿no? Leí algo interesante, por ejemplo, que el sol es blanco, en realidad. O sea, y realmente la luz se vuelve amarilla por un tema de la composición química de la atmósfera. Se ve rojo, naranja, amarillo, pero es más por la composición de nuestra atmósfera. Entonces la NASA llegó al grado en el cual no quiere lidiar con la gente ni explicarles. Entonces, o sea, salen muchas fotos del espacio donde el sol realmente se aprecia blanco, lo pintan amarillo. Es como decir, sí, ese es el sol. Okay, ya, no discutamos. Es como de repente incluso las agencias de científicos tienen que lidiar un poco con la cosmovisión de la gente, ¿no? ¿Cómo no los espantamos tanto? ¿Cómo les explicamos que no hay una tortuga y 4 elefantes abajo? Bueno, eso no lo sabemos. Ha salido tía de la Tierra para ver si no hay un elefante y las tortugas. No lo puedes saber hasta que no lo veas. Sí, pero Elon ya nos puso un coche en el espacio por una cámara que él mismo dijo, ¿sabe por qué es real? Porque se ve mal, se ve photoshopeado. Podría haber sido CGI y sería hermoso, pero no, es feo porque es real. Gran quote de Elon Musk. Oye, Daniel, y pensando en toda esta idea de los alternative facts y fake news, usted estudió física cuántica, ¿cierto? Pues sí, bueno, realmente, bueno, ahorita en la actualidad estoy haciendo investigaciones en temas relacionados a la física cuántica. Bueno, en particular en cosas de óptica cuántica. Bueno, mi pequeño cerebro de castor no alcanza a entender muy bien cómo funciona todo eso de la física cuántica, pero hasta donde entiendo por la choteadísima experimento conceptual de Schrödinger, Ajá. La física cuántica se presta bueno, en general se presta a la posibilidad de los alternative facts. Sí, yo pensaría que sí. ¿Algo puede ser cierto y no cierto? Cierto y no cierto. Yo creo que desde el punto de vista de la ciencia tal cual, o es o no es. O sea, ¿te refieres al hecho de que traten de encubrir una verdad o algo así? ¿O? Pues pensando en el ejemplo del sol siendo blanco pero que se ve amarillo. Ajá. En la mayoría de los casos podrías decir que es blanco y podrías decir que es amarillo, y dependiendo de cuál sea tu forma de verlo, ambas proposiciones pueden ser ciertas. Sí, bueno, o sea, yo argumentaría que son como propiedades del sistema, ¿no? O sea, pues sí, dependiendo de cómo lo mires, ¿no? Con qué filtro lo veas. Pues sí, eso sí podría darse. Entonces uno arruina las cosas cuando las mide. Es probable. A la hora de querer medirlo, pues ya como le das un determinado filtro, pues ya arruinaste el sistema. Sí, exactamente. Pues encaminado con eso, pues la teoría cuántica tiene todo lo que es la teoría de la medición. La física cuántica, uno trabaja con lo que son las funciones de onda, que precisamente permiten como una superposición de estados cuánticos.
Bueno, relacionado con eso está el tema del gato de Schrödinger. No sé si han escuchado al respecto. Lo vi en Futurama. Es como, veamos, la teoría cuántica es una teoría que se le puede decir que es una teoría ondulatoria, digamos, para la materia. Digamos que las ondas tienen una propiedad que es el principio de superposición. Entonces, es como cuando uno puede tener una onda que se propaga, por ejemplo, no sé, uno toma, ¿qué será?, un lazo y lo amarra a un poste y lo empieza a mover y ahí forma una onda. Si uno mandara, por ejemplo, uno puede mandar otra onda sobre ese mismo lazo y puede ocurrir que se sumen las dos y las ondulaciones se hagan el doble de grandes o incluso desaparezcan. A esto se llama principio de superposición y es como, digamos, una de las propiedades fundamentales de la teoría cuántica. En este caso, lo que se superponen son estados cuánticos. Ese tipo de principio permite cosas muy extrañas y como contraintuitivas. Por ejemplo, bueno, les platico aquí del experimento del gato de Schrödinger. Dice, o sea, Erwin Schrödinger, el científico, plantea un sistema que se encuentra formado por una caja cerrada, opaca y contiene un gato en su interior. Una botella, además tiene una botella de gas venenoso y un dispositivo, el cual contiene una sola partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado. De manera que si la partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Al terminar el tiempo establecido, la probabilidad de que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto es del 50%, y la probabilidad de que el dispositivo no se haya activado y el gato esté vivo tiene el mismo valor. Entonces, según los principios de la mecánica cuántica, la descripción correcta del sistema en este momento será el resultado, o sea, la superposición de o el gato puede estar vivo o puede estar muerto. O sea, nosotros no sabemos hasta que abramos la caja y sepamos si está vivo o muerto. Pero, digamos, hasta antes de que nosotros abramos la caja, el gato está en el estado vivo-muerto. Realmente está en ese estado vivo-muerto. O sea... De ahí viene también este concepto de los multiversos, de que el universo se divide en un universo, el gato murió y el otro... Sí. Pues eso es ciencia ficción. O sea, ¿qué tan serio se toma esto? Bueno, el asunto de la teoría cuántica es completamente verídico y se ha medido, o sea, está comprobado en el laboratorio. El asunto de los multiversos, eso es más bien a teorías relacionadas con teoría de cuerdas y universos paralelos que matemáticamente pueden ser, son factibles, pero el que manda de cierto modo es el experimento. Entonces, mientras no haya comprobación, pero digamos en el papel es factible, eso sí es factible, curiosamente. Pues en otro universo hay gente teniendo esta conversación. Probablemente. Este mismo momento. Qué loco. Sí. Y hablando de certeza, bueno, la certeza que da un artículo matemático muy bien diseñado contra la certeza que da el hecho de que puedas percibir algo, ya sea en un experimento. Lo que tenemos por seguro es que percibimos un mundo hecho de materia y no sé, tenemos una experiencia muy particular sobre lo que es de lo que estamos hechos y lo que es el universo a nuestro alrededor. Y si ahorita me dices que tengo tantas probabilidades de existir como de no existir, te voy a decir caca. Bueno, ese asunto de la paradoja del gato de Schrödinger esta como caricaturita del gato de Schrödinger es más como ilustrativo, pero realmente los efectos cuánticos se perciben pero a la escala microscópica. O sea, el hecho de que una persona pueda estar viva o muerta realmente es la probabilidad de que ocurra es prácticamente nula. No es cero, pero prácticamente nula. Entonces creo que por eso no te tienes que preocupar. Pero sí, estos efectos son apreciables a dimensiones atómicas. Eso sí.
¿Y a Schrödinger no le cayó la Sociedad Protectora de Animales o algo así? Creo que sí. He was not a cat person. Mi pregunta iba, bueno, además de que estoy preocupado por no existir, estoy también preocupado por entender de qué estamos hechos y de qué está hecho el universo. Pues bueno, nuestra experiencia creo que es mucho más compatible con la idea newtoniana, ¿no? De si te pego, me pegas de regreso. Y no sé, y todo es como sumamente claro y en una sola vía. Pero ¿qué dice la ciencia moderna al respecto? Todavía estamos hechos de... No sé, Señor Tía, ¿cuáles son los elementos básicos que dicen los chinos? Los chinos, o sea, es como fuego, aire, tierra, éter, no decirlo. Viento. Sí. Pero no, creo que eran los se estaría inventando. ¿Griegos o quién sería? Que los griegos sí eran los elementos. 4 elementos más el éter. De los chinos en esta cosmovisión no lo tengo claro, o sea, como que qué elementos tomaban. Pero ¿a poco no le tiene más sentido decir que estamos hechos de objetos contundentes? Como si agarras un filete de pescado un pescado entero como de 5 kilos y le das un guamazo a alguien, no hay lugar a dudas de que eso es un objeto contundente que está hecho de masa acumulada, ¿no? Y babosa. Exactamente. El aftertaste. Entonces, tienes como ese sonido de cuando golpeas 2 bistecs juntos y le haces... El chuletazo. No hay duda de eso. Dios. Sí, finalmente es poderosa, o sea, es como nuestra... Es algo que tenemos todos en común, ¿no? Tienes tus sentidos y pues, queremos pensar que todos percibimos, si no igual, de manera muy similar nuestro entorno, ¿no? Entonces de repente es difícil combatir contra estas nociones de y así funciona el mundo. Sí. El sol es amarillo. El sol es amarillo, Trump es naranja. Luis Miguel también es naranja. Entonces, si no estamos hechos de masa acumulada, contundente y aplastante, ¿de qué estamos hechos, Daniel? Para esa pregunta que hemos tratado de responder, de qué estamos hechos, pues ha ido evolucionando a medida de que la ciencia ha ido avanzando. Pues no sé, por ahí de los años de 1900, primero teníamos este concepto del átomo que introdujo Ernest Rutherford, que es más o menos la que todavía se suele enseñar en las escuelas, en la primaria. Tenemos un núcleo conformado por protones y neutrones que se asemeja a un sistema solar, donde el núcleo es como el Sol y los planetas serían electrones, partículas de carga negativa. Está constituida por 3 tipos de partículas. Esta partícula elemental, que sería el átomo, que no es como decía precisamente Demócrito, que era indivisible, porque después se vino a demostrar de que los protones y los neutrones están constituidos de partículas más fundamentales, que son los quarks. Y existe todavía un zoológico más grande de partículas, pero digamos que de alguna manera creo que es certero decir que estamos constituidos de protones, neutrones y electrones, y ya que con ellos podemos construir los elementos químicos. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, un neutrón, y nos podemos ir hasta elementos más complicados que tienen, por ejemplo, el uranio, que tiene 92 protones, 146 neutrones y 92 electrones. Entonces, de alguna manera, de ahí podemos escalar. O sea, con los átomos podemos construir las moléculas y con las moléculas, tejidos, elementos más complicados, tejidos, células, etc.
de alguna manera podemos pensar que son los constituyentes fundamentales. Bueno, pero también hay otro ingrediente muy importante en lo que es la materia, que vendría siendo la radiación, la luz. Ahí sí tengo una duda. Bueno, ¿Sí? Varias dudas. En realidad estoy en la inopia total, pero de las cosas que se me ocurren ahora es, ¿qué son los quarks? Otra es si... Entonces, ¿la luz es parte de la materia o cómo funciona eso? Sí, mira, bueno, el asunto de los quarks, bueno, sí, o sea, son partículas todavía más fundamentales que constituyen a los protones y los neutrones. Y bueno, ahí relacionado con eso están las fuerzas fundamentales, pero si quieres, después vamos a eso. Bueno, la luz sí también forma parte de la materia. Y de hecho, creo que debería mencionar que, bueno, realmente el concepto de partícula, pero primero hablemos de la luz. ¿De qué está hecha la luz? Bueno, de los primeros que comenzaron a preguntarse este asunto fue pues Newton. Él decía, bueno, pues la luz pues está constituida por partículas y bueno, otros puntos de vista, como de otro científico llamado Christian Huygens, él sostenía que la luz era una onda. Bueno, como lo mencionaba, por ejemplo, las ondas estas en una soga, o bien, por ejemplo, las ondas que se producen en un estanque cuando le avientas una piedra, todas son ondulaciones, o bien el sonido también son ondas. Entonces, bueno, estaba como que esta incógnita de qué diablos es la luz, ¿no? Años más tarde llegó un científico llamado James Clerk Maxwell, y él tomó las teorías de la electricidad y el magnetismo y las unificó en las llamadas ecuaciones de Maxwell, que realmente son 4 ecuaciones fundamentales y te describen prácticamente todo el electromagnetismo, todo lo que es la luz y la electricidad. Entonces, al momento de unificar estas ecuaciones, él se dio cuenta de que la luz es una onda electromagnética que se propaga. Entonces, listo, ya teníamos toda la vida resuelta y sabíamos que era la luz. Pero después resulta que se pusieron a estudiar algo que se le llamó la catástrofe ultravioleta alrededor de 1900. Y entonces ahí se estudiaba, por ejemplo, cuando uno calienta un cuerpo, a veces pues se prende, bueno, se ilumina, ¿no? Emite radiación. Dependiendo de la temperatura es la radiación que emite. Y bueno, resulta que aplicando esta teoría de este señor Maxwell, resulta de que no la predecía como debería de ser. Entonces, pues ahí se vino abajo, ahí tronaba la teoría clásica del electromagnetismo. Y entonces, en 1900 más o menos, Max Planck sentó las bases de lo que es la física cuántica tal cual. Él utilizó un artilugio matemático y dijo, pues la luz está constituida de partículas. De cuántos de energía le llamó él. O sea, está dividida como en paquetitos de energía. Pero ese simplemente fue un artilugio matemático para tratar de resolver el problema. A él mismo no le agradaba la idea de que pues la luz estuviera discretizada. Pero Einstein, unos 5 años más tarde, él decidió tomar esa idea de que la luz estaba discretizada para explicar un efecto que se llama efecto fotoeléctrico. Y de hecho ese efecto fotoeléctrico tiene un montón de aplicaciones, se utiliza en fotodetectores de luz y un montón de cosas. Y por eso le dieron el premio Nobel de Física a Albert Einstein. No fue por la relatividad, curiosamente. Y pues entonces, o sea, resulta que Newton de alguna manera tenía cierta razón. La luz estaba formada por corpúsculos y no por ondas, ¿o sí? Entonces realmente tenía esas dos propiedades de ser una onda y una partícula, y a eso se le denomina dualidad onda-partícula. Pero ese efecto, digamos, o sea, entonces, ¿qué es la luz? Está constituida, digamos, de esas dos propiedades. Pero bueno, ahí es la luz.
Entonces después llegó un tipo acá muy freché, un distinguido duque francés que se llamaba Luis de Broglie. No sé cómo se pronuncia bien, de Broglie. Y él dijo, bueno, pues si la luz tiene propiedades de onda y de partícula, ¿las partículas acaso no podrán tener propiedades de ondas? Y entonces él pues postuló eso, y curiosamente años más tarde hicieron un experimento donde lanzaban electrones y resulta que estos mostraban propiedades de ondas. Entonces realmente lo que uno, o sea, creo que ya ahí ya se viene a caer como que la imagen que tenemos de una partícula como un puntito al que le podemos asociar una posición y una velocidad, sino ahora ya es como un concepto más general. Una partícula es un ente que tiene propiedades tanto de onda como partícula. Oh. Entonces, y de alguna manera de ahí viene la teoría cuántica, es una teoría ondulatoria. Entonces, los electrones y las partículas presentan estas propiedades ondulatorias. Y creo que ya divagué mucho. No, es muy interesante. Temas que de repente uno dice, voy a Wikipediar, para decir acá, que sé, no, o sea, realmente, pues sí, no, de hecho lo decía Albert Einstein, ¿no? De que tienes que entender, o sea, si no puedes explicárselo a alguien que no sabe. A tu abuelita. A tu abuela no has dominado el tema, ¿no? Sí, no se entiende. Ahí se ve tu dominio. Sí, pues sí, o sea, tenemos, digamos, varias partículas, las partículas que constituyen los protones, neutrones y electrones. Bueno, los electrones son fundamentales, eso sí, y bueno, existen otras partículas con diversas propiedades, pero además, pues bueno, podemos entrar también al tema de las fuerzas fundamentales. O sea, las partículas, para poder interaccionar entre ellas, pues lo hacen a través de una fuerza. Pero a ver, entonces, deme un segundo entonces. Necesito como que mi cerebro ya huele a quemado. Entonces, todo lo que vemos y experimentamos en el universo está hecho por estas cosas. Partículas. Ajá. Ok. Sí, bueno. Son, además de ser materia, ¿son ondas? Sí, o sea, digamos, lo que conocemos como partícula son entes que exhiben propiedades de onda y partícula, tal cual. Wow. O sea, es un ente que exhibe las dos cosas. Y de hecho se está moviendo todo el tiempo. Todo el tiempo, pues sí. De hecho, respecto de eso, precisamente por tener propiedades ondulatorias, o sea, cuando uno habla de una partícula de manera clásica, tú le puedes asociar una posición, ¿no?, en el espacio. Sí. Pero cuando te dicen que tu partícula tiene una extensión por ser una onda, entonces ahí como que tienes problemas, ¿no? Porque ¿dónde le pones la posición? Entonces, asociado con eso, existe un principio de la mecánica cuántica que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual te dice que, por poner un ejemplo, que si tú tanto más sepas su posición, menos vas a saber de su velocidad. Entonces, realmente ahí ya trabajas como que con incertidumbres. O sea, tú puedes decir, está como que en este rango de posición, pero ya no puedes asociarle, digamos, a una posición bien definida a las cosas. Como decir, sé que en este pequeño rango es donde es más probable que esté, pero es como el gato, ¿no? Podría no estar. O sea, hay un... Sí, pues, ajá. Sí, ahora sí que ahí trabajas con lo que son funciones de onda, que son cosas que se extienden por el espacio. Eso es un poco más familiar. Es más o menos cuando me piden que haga algo, que entregue un trabajo. Es como, entre el primero y el tercero del mes, maybe. Ajá. Y ahí vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. También cuando te preguntan que cuánto va a salir, pues dices, pues más o menos yo creo que algo así. Ándale. Sí, de hecho, la teoría cuántica tal cual es una teoría probabilística, y eso es algo que a Einstein le daba duro. Le daba muy duro porque
pues de ahí viene esta frase que decía Einstein, que Dios no juega los dados, o sea, tiene que ser determinista, y es algo con lo que siempre estuvo tratando de tirar, pero no, nunca pudo. O sea, la física cuántica tal cual es probabilística y así es. O sea, Einstein se esmeró en decir, voy a probar que esto es un error. O sea, que sí, efectivamente, y nunca pudo. A pesar de que fue uno de los que contribuyó notablemente a su construcción. Es como la tele y Farnsworth. Sí, nos gusta mucho el personaje. Farnsworth fue el inventor de la televisión porque él tenía esta aspiración de juntar a la gente, que se entendiera. Pero al final él vio que acabó su creación y acabó odiándola, ¿no? Entonces, es un poco eso. Sí, algo así. Vaya. Sí. Pues sí, fue una caja de Pandora. Fue justo en esa época también pues todo el proyecto Manhattan, todo el desarrollo de... Sí. Es un nuevo orden, ¿no? Básicamente geopolítico. Sí, realmente a partir de, no sé, todo el boom fue a partir de 1900, con este asunto de la catástrofe ultravioleta, el efecto fotoeléctrico, y de hecho unos años por ahí, también 1905, alrededor de ahí, surgió este asunto de la relatividad especial y todo este boom. Muy, muy interesante. Oye, lo que yo siempre pienso es que si... Ok, entendemos este asunto de las propiedades de onda de la materia, e incluso desde antes entendemos las nociones de relatividad general y especial. Pero si yo soy ingeniero, o arquitecto y voy a construir una casa, yo sería más de la idea de Einstein de decir, no, sabes que no voy a jugar a los dados. O sea, no puedo decir que tu casa va a estar como entre... Bueno, puedo tardarme en entrar, sí. porque soy un maestro bastante desobligado, pero... Puede que cabe, puede que no, pero... Maybe, le faltó una viga, dos, o sea, no lo armes de tos. Sí. No, sí, pero bueno, respecto de eso no... bueno, el asunto de la teoría cuántica, sí, precisamente reinan sus efectos principalmente en el micromundo. O sea, todo es cuántico, pero no lo vemos porque, a escalas muy grandes, porque, hay una cantidad ahí como muy importante en la física cuántica que se llama constante de Planck. Y es una cantidad muy increíblemente chiquitita. Un 0.33 ceros y un 6, por ahí más o menos. Entonces, esa cosa que está ahí de alguna manera media para que solamente tenga efectos principales a escala muy pequeñita. Entonces, a medida de que todo se va escalando, digamos que todos estos efectos ondulatorios y extraños ya no son tan importantes. ¿Y cómo llegaron a la constante? O sea, ¿bajo qué parámetros dijeron esto es lo más pequeño física o matemáticamente posible y no, pues fíjate que no reducirlo más? De inicio, o sea, es una constante natural, o sea, tal cual, de la naturaleza. Y bueno, realmente la primera vez, surgió con este señor Max Planck, el que les contaba. Simplemente la metió como una constante para que ajustaran sus datos. Pero ya con el tiempo se dio cuenta de que tiene un carácter fundamental. O sea, es una de las constantes fundamentales del universo, tanto como la velocidad de la luz. Entonces, es algo que son ahí los pilares. Entonces fue un hallazgo medio de chiripa, igual que el chocolate derretido. Yo creo que sí. Epifanías. Sí. Oye, y hablando de la constante de la velocidad de la luz, ¿eso todavía es cierto? ¿La luz se mueve a una velocidad constante? Sí, exactamente. En el vacío. O sea, cabe puntualizar que en el vacío. En el vacío es lo más rápido que existe y es constante. Y, o sea... sí, o sea, es uno de los postulados tales cuales que nunca se ha venido abajo. Y sobre esa constancia radican muchísimas teorías físicas. El día que escuches que
que midieron que ya no es constante en el vacío, mucha gente se va a aventar de los edificios de física. Entonces te van a hablar, Guti, y te van a decir, ya no estoy seguro si existes o no. Eso es todo. Sí. Me imagino como la bolsa. Hay un equivalente a Wall Street en física. Y es como las grandes caídas de la bolsa de los 80s. Como vende. La vida ya no tiene sentido. De hecho, sí, sería como sacudir todo desde los cimientos de ya no sé qué es cierto, ¿no? Y de repente es cuando entiendes por qué la gente era tan reacia a decir, aceptar el cambio, ¿no? De justamente esta cosmovisión. Sí, de las cosas son o no de otra forma. De hecho, hace, no recuerdo exactamente, unos 4 o 3 años, había salido un artículo muy como sorprendente, y de hecho venía de una colaboración del CERN, de este gran colisionador de hadrones de Suiza, donde habían dicho que habían medido unas partículas que se llaman neutrinos, que superaban la velocidad de la luz. Y entonces, pues, mucha gente se desesperó. Bueno, hubo mucho asunto ahí, pero al final resultó ser un error en un aparato que tenían por ahí, y ya todo el mundo feliz de nuevo. Es como el contenido de hierro de las espinacas. Hubo un estudio que lanzó que eran como más con bistec, ¿no? Entonces de ahí salió la teoría de Popeye, que era como un superalimento. O las zanahorias y la vitamina A, aunque más bien eso fue curioso porque los británicos en la Segunda Guerra Mundial habían desarrollado un sistema de radar para los aviones nocturnos que estaban haciendo misiones sobre Alemania o sobre la Europa ocupada. Pero ellos, para despistar a los alemanes, sacaron una campaña de que el ejército le estaba dando zanahorias a los pilotos para que tuvieran visión nocturna. Y hasta la fecha tenemos sí, la zanahoria es buena para la vista, pero la visión nocturna. De ahí no estoy muy seguro, pero si mal no recuerdo, también como que surgió de un error de análisis, pero dije, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y vamos a hacer fake news en 1940. Por lo menos lo de la espinaca sí puedo imaginarme que tenían un montón de instrumentos de medición con bistec ahí pegado. Estaba todos perfectos. Comprate stock de la industria de la espinaca. ¿Sí? Es poderosa, sí. Nos vigilan todo el tiempo. La CIA y ninguna de ni el MI6 tiene la tecnología que tiene las ligas mayores y la industria de la espinaca para... Nos quedan como 10 minutos más, bueno, digamos que 15 minutos para que nos expliques sobre el zoológico de partículas elementales y las 4 fuerzas. ¿Se puede o no se puede? De las partículas elementales creo que se pueden dividir a grandes rasgos como en 2 familias, que son los fermiones y los bosones. Los fermiones más bien son como las partículas materiales, y los bosones tienen que ver con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero bueno, ¿cuáles fuerzas fundamentales tenemos, no? Pues la gravitación, esta que es tan familiar para nosotros. En un inicio Newton pues describió a través de la ley de gravitación universal, cuando estaba debajo de un árbol y le llegó la iluminación, dijo, pues ¿por qué no la fuerza que hace que una manzana caiga debe de ser la misma que hace que el Sol, la Tierra y la Luna se mantengan donde deben de estar? Entonces, esta fuerza gravitacional realmente es como el cemento, digamos, del universo. Todo lo que tiene que ver con el cosmos a gran escala es dominada por esta fuerza. Después vino una explicación más profunda de la gravitación a través de la relatividad general de Einstein, donde precisamente explica la gravitación a través de la curvatura del espacio-tiempo. O sea, digamos, para verlo un poco, es como si colocáramos una piedra muy pesada en una lona de tela y, por ejemplo, bueno, digamos que hace las veces del Sol, por decir algo. Y, por ejemplo, ponemos caniquitas que estén por ahí rodando, que siguen trayectorias curvas. O sea, esos serían más o menos los planetas. Entonces, la materia y la energía, de alguna manera, le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse. Y bueno, esa es como una nueva interpretación de la gravitación. Bueno, una nueva interpretación, o sea,
Es como la explicación más correcta y acertada que se tiene ahora de la gravitación. Otra de las fuerzas fundamentales es el electromagnetismo. Este también es bastante familiar para nosotros. Tiene desde los griegos, que se daban cuenta de que si frotaban un pedazo de ámbar con un trozo de tela, por ejemplo, al acercar el ámbar a papelitos, por ejemplo, los atraía. Entonces, realmente ahí estaban inmiscuidas las cargas eléctricas. Y bueno, aquí las cargas son las que sienten esta fuerza, y sabemos que cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen. Y bueno, esta fuerza también es una fuerza de largo alcance, pero es más débil que la fuerza de gravitación. Y bueno, también aquí también están lo que son las fuerzas magnéticas, que realmente tienen un origen eléctrico. Y pues aquí están, digamos, los imanes, que tienen sus polos, bueno, con los que estamos tan familiarizados. Otra fuerza muy, muy importante es la fuerza nuclear fuerte. Esta surge de hacerse la siguiente pregunta: bueno, si los átomos están constituidos en el núcleo por cargas positivas, por ejemplo, los protones y los neutrones, ¿cómo es que un conjunto de cargas positivas está unido ahí si tienen el mismo signo? Y bueno, realmente la respuesta a esto es que además de tener los protones, además de sentir la fuerza eléctrica, también sienten las fuerzas fuertes, nucleares fuertes. Y bueno, esta fuerza es la más fuerte que hay y es de muy, muy corto alcance. Y bueno, de hecho aquí con respecto a esto hay hechos interesantes y muy importantes, como por ejemplo el hecho de que en el núcleo atómico pesa menos con todos sus protones que con todos sus protones y neutrones por separado. Es muy curioso. ¿Pero por qué es esto? Porque, es decir, por ejemplo, tomemos el helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, si mal no recuerdo. Entonces, si pesáramos cada uno de ellos por separado y sumáramos su peso, eso es más que poniéndolos todos juntos. Pero eso es precisamente de esta fórmula de Einstein, que relaciona la materia y la energía, E igual mc cuadrado, porque ahí lo que estamos viendo es que parte de la materia se transforma en la energía que necesitan para mantenerse juntos. Y de hecho, por aquí está metido el principio por el cual funcionan los reactores nucleares y las bombas nucleares, donde las bombas de fusión, porque al momento de fusionarlos liberamos energía, un montón de energía para que precisamente sean estables. Pues ahí estamos transformando la energía de alguna manera. Y también eso lo vemos en el Sol, donde precisamente el brillo es liberación de energía por las reacciones de fusión nuclear del Sol. Y finalmente tenemos las interacciones débiles, nucleares débiles. Son más débiles que las nucleares fuertes y también son de muy corto alcance. Estas realmente tienen que ver más con fenómenos de desintegración radiactiva y funcionan, partículas que sienten estas son unas llamadas neutrinos, que juegan un papel importante, por ejemplo, en las reacciones nucleares del Sol, porque liberan un montón de neutrinos. Todo el tiempo nos están pasando neutrinos y ni cuenta nos damos. Y bueno, porque son por la escala, digamos, o sea, son tan pequeños que nos atraviesan como si fuéramos un montón de, o sea, como si fuéramos vacío, más que nada. Realmente es muy, muy difícil que interaccionen con la materia. O sea, estos interaccionan por esta fuerza nuclear débil y realmente es como muy, muy difícil que lo hagan. Si los neutrinos es difícil que interactúen con la materia, ¿cómo los descubrieron? Existe un fenómeno que se llama decaimiento beta. Haz de cuenta que estaban analizando una reacción donde, no recuerdo ahorita qué partícula es la que decae. Se desintegra una partícula y aparecen otras partículas. Entonces lo que se hace es medir
cuánta energía tienes antes y cuánta energía tienes después. Y entonces decían, o sea, medían todo lo que se veía ahí y faltaba, o sea, faltaba energía. ¿Dónde estaba? De hecho, fue tan grave eso que llegó a cuestionarse el principio de conservación de energía. O sea, es uno de los pilares fundamentales de la física. Al final, pues, se resolvió con que había una partícula ahí que es muy difícil que interaccione, pero, o sea, ya la han detectado con experimentos. Pero bueno, ahí existe. Así se la encontraron por primera vez. O sea, es como la cuenta fiscal no salía. Exactamente. Dijeron, no, pues es que llegó otra partícula y se lo llevó. Exactamente. No, le voy a tener que decir eso a mi contador. ¿Sabes que cuando no te cuadran las cuentas, dices, no, pues es que hubo otros gastos un poco interactivos? Bueno, asociado con cada una de estas interacciones, o sea, estas fuerzas fundamentales, realmente detrás de cada una de ellas hay una partícula. Por ejemplo, para el electromagnetismo está el fotón, no lo mencioné antes, pero bueno, es el nombre que se le da a las partículas constituyentes de la luz. Son partículas mediadoras de interacción. Entonces, cuando un par de cargas se están atrayendo, es porque hay partículas mediando su interacción. Así, por curioso que parezca, por cada una de ellas. Y a estas partículas se les llaman bosones. Bosones de norma. Son de los constituyentes. Si consideramos que es, o sea, como la luz es un flujo de partículas, podrías considerar que ejercen una fuerza también. Ahí aprovecho para corroborar leí un artículo alguna vez, no sé si era cierto, pero habían hecho el cálculo de, por ejemplo, la ciudad de Chicago pesaba, por ejemplo, 150 kilos más durante el día que durante la noche, porque explicaban que había como un empuje de la luz, pero no sé si es cierto o cómo funciona eso. Pues sí, bueno, la radiación electromagnética, la luz tal cual, sí ejerce presión, aunque realmente me sorprende que sea como tanto el valor. No esperaría que fuera tanto. No era tanto, o sea, sí, tanto lo dije mal, pero sí ya eran kilos. Parece plausible. De hecho, hay unos como juguetitos que es como una especie de esfera que tiene una banderita blanca, y entonces al colocarla cerca de la luz, la banderita comienza a girar, y eso es precisamente por la presión de la luz sobre la banderita. Muy curioso. ¿Este es el famoso viento solar, o más bien el viento solar son más partículas? Bueno, el viento solar me parece que pues sí, o sea, el viento solar también ejerce presión precisamente. Bueno, entonces ya sabemos que a la próxima que te pregunten si estás gordo, dices, no, solo tengo mucha presión electromagnética. Soy un iluminado. Dicen que... No estoy gordo, estoy suculento. Dicen que Santo Tomás de Aquino era muy gordo y era un iluminado, entonces levitaba y todo lo demás. Dicen que era como una pelotita volando. Y antes de que nos vayamos, Daniel, nos gustaría saber un poco más sobre a qué te dedicas ahora. Mencionaste al principio que haces óptica cuántica. Sí, sí estoy involucrado en un proyecto relacionado. Sí, o sea, ahorita estoy trabajando aquí en un laboratorio de aquí de Ensenada. Bueno, el laboratorio se llama de interacciones no lineales y de óptica cuántica. Y bueno, precisamente, ahí trabajamos con láseres muy intensos. Son láseres pulsados y los hacemos pasar por, entre otros proyectos, en particular el mío, por fibras ópticas. Estos cablecitos de luz, que son como mangueras de luz. Y bueno, resulta que cuando haces pasar luz muy intensa por materiales, comienzan a observarse fenómenos que se llaman fenómenos no lineales. Estos fenómenos de alguna manera te permiten hacer que la luz interaccione con la misma luz. Digamos, bueno, no directamente, pero digamos el material hace que media para que la luz interaccione consigo misma. Por ejemplo, podemos hacer que inyectar luz de un color y hacer que salga luz de dos colores, por ejemplo. Es un fenómeno no lineal. Bueno, uno de los proyectos en los que estoy involucrado es en producir fuentes de luz no clásica. Bueno, fuentes de luz cuántica, por decirlo así. Ahí lo que hacemos es inyectamos luz
y se absorbe una de estas partículas de luz, fotones, y se emiten, por ejemplo, puede ser que más bien en las fibras ópticas se absorben 2 fotones y surgen 2 fotones. Uh-huh. Pero, digamos, esto nos sirve nos puede servir, digamos, como para desarrollar protocolos de cómputo cuántico o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque al momento de que se emiten 2 fotones, uno puede detectar uno y saber exactamente dónde está el otro. Estos 2 fotones tienen la propiedad de que están correlacionados en diversas variables. Puede ser polarización o frecuencia o etcétera. Entonces, de alguna manera, al detectar uno, podemos saber dónde está el otro. Y de alguna manera hacer como ingeniería para que ese fotón tenga propiedades que nosotros queramos. Entonces, de alguna manera se están implementando cosas de esas para el cómputo cuántico. Nosotros ahorita no, estamos simplemente utilizando eso para diseñar fuentes que a nosotros nos interesan. Pero bueno, hay grupos de investigación de primer mundo que ellos sí hacen cosas por el estilo. Lo último sería que nos platiques sobre tu carrera, cómo llegaste a hacer esto. Bueno, además de jugar de chiquito con los láseres que luego prohibieron porque dejaban ciego a los niños. Era comer detergente, entonces. No estábamos tan mal, insisto. Era divertido. Sí, pues... Sí, un poco como, ¿cuál fue el flashazo que dijiste? Esto es lo mío, o sea, como, si hubo un momento así como muy, muy tajante, o fue algo más bien un camino más gradual. Yo creo que, mi interés así principal, yo creo que comenzó de chiquito, con un tío, porque, él comenzó a estudiar física y siempre le ha interesado mucho la ciencia. Entonces yo desde chiquillo veía como que él siempre andaba como investigando cosas y así, y como que me entró la inquietud, pero digamos, nunca me lo tomé tan en serio. Sí me ponía a leer divulgación, me ponía a leer estos libritos de Stephen Hawking y de agujeros negros y cosas por el estilo, pero realmente, o sea, como que hasta en el bachillerato, en estos concursos de olimpiadas de física y eso, o sea, sí me gustaba y dije, bueno, voy a quitarme como que la espinita. Si entro a esos como concursos y me interesa, realmente es como que lo que me interesa, pues le sigo por ahí. Por ahí llegué. Ese tipo de concursos hizo que me acercó al departamento de física ahí de Zacatecas y pues ahí conocí a muy grandes investigadores que definitivamente hicieron que me quedara ahí. Me inculcaron ya el gusto completo. Mi inquietud yo creo que venía desde chiquito. Y cómo olvidar que a mi mamá nos rentaba estas películas de Cosmos. O sea, iba a rentar películas y regresaba con capítulos de Cosmos con Carl Sagan. Y nada, pues definitivamente increíble, ¿no? O sea, todo eso alimentaba mi sed por la ciencia. Tú eres prueba viviente de que la divulgación funciona. No, definitivamente. Excelente. Pues, Daniel, yo creo que te agradecemos enormemente por tu tiempo, por la charla. Seguramente te marcaremos en un programa futuro y ya te diremos, Doctor Daniel. No, pues muchas gracias por la invitación y encantado. Y espero, nos seguiremos viendo. Les seguiremos escuchando este interesante programa. Del especial de Caballos del Zodíaco, pero necesitamos estudiar más, como que hay que volver a ver la serie para... Porque recuerdo que hablan de átomos, o sea, como que lo plantean así, de sí, rompes cosas porque haces vibrar los átomos. Y dije, ok. Sí, por eso la armadura de dragón se calentaba, porque tenía demasiada fuerza. Sí. Y se meten mucho a termodinámica y el cero absoluto con el cisne yoga. Sí, era como... De hecho es curioso porque pues ya era... En mi caso particular yo era muy niño, ¿no? Entonces... Pero al mismo tiempo era como la primera vez que me topaba con esos términos, ¿no? Que al final dices, oye, sí, es neta, no se lo sacaron de la manga. Así como sí. en absoluto, la velocidad de la luz.
Pues es que es pura falacia, ¿no? Pero bueno, ahí están los conceptos, al menos. Como quiera, exactamente. El cosmo. Algunos llegan a la ciencia por Carl Sagan, el cosmos de Carl Sagan, y otros llegan por el cosmos de los caballeros del Zodiaco. Exactamente. Lo que pasa en casa de Libra se queda en casa de Libra. Sí, es como el momento traumático de cuando se muere Yoga y lo revive Sean Cuchareano. Sí. Que mandó su cuerpo y dices, podría ser volver, no sé, podría ser menos romántico. Muy bien, pues estuvo muy buena la plática. Señor Tía, ¿quiere agregar algo más? Como ese buen Daniel, o sea, así nos dejó abrumados, ¿no? Es como ahorita leer y decir, ay cabrón, ¿sí existo o no existo? Pues agradecemos a todos por escucharnos y síganos en la siguiente, cuando hablaremos sobre la Tierra y ya empezaremos a escarbar en los mantos de las placas tectónicas. Hasta la próxima. Región no catalogada, mapeando tu curiosidad. Visita la página nocatalogada.com y síguenos en nuestras redes sociales.